Un hombre que afirma ser del año 2036, advirtiendo sobre guerras, pandemias y el colapso de la sociedad. Este es el misterio de John Titor, un supuesto viajero del tiempo cuyas inquietantes predicciones despertaron intriga a nivel global. Pero, ¿quién era realmente? ¿Fue todo un engaño? ¿O estaba tratando de prevenir un futuro apocalíptico? Lo que reveló sigue atormentándonos. Las impactantes afirmaciones de viajes en el tiempo de John Titor. En el año 2000, un enigmático personaje llamado John Titor comenzó a publicar en foros de Internet, asegurando ser un viajero del tiempo proveniente del año 2036. Su repentina aparición generó curiosidad, dudas y emoción entre los usuarios de Internet. La historia de Titor no era una afirmación común sobre viajes en el tiempo. No se limitó a decir, «vengo del futuro», sino que ofreció explicaciones técnicas detalladas que difuminaban la línea entre la ciencia ficción y la física real. Más allá de simplemente declarar su origen, explicó cómo había llegado allí. Su máquina del tiempo no era un dispositivo vago o fantástico, sino una pieza de tecnología altamente avanzada que describió con una precisión sorprendente. Incluso le dio un nombre, la unidad de distorsión de gravedad C204, construida por General Electric. ¿Intrigado? Su explicación sobre el funcionamiento de la máquina parecía demasiado precisa como para ignorarla. No era solo una afirmación cualquiera, sino que parecía estar describiendo un equipo que podía entenderse si se tenía el conocimiento adecuado. Según él, la máquina utilizaba una fuente de energía especial que iba más allá de lo que se conocía en el año 2000. El dispositivo en sí contaba con un campo gravitacional y una alarma de cuenta regresiva que se activaba justo antes del salto temporal. Estos detalles técnicos hicieron que incluso los lectores más escépticos se detuvieran a reflexionar. ¿Podría existir realmente una máquina así? Pero no solo la máquina fascinaba a la gente, también lo hacía la misión de Titor. Poco más de 2 años después de enviar faxes a Art Bell, un usuario conocido como Time Traveler Zero, luego identificado como John Titor, creó una cuenta en el foro del Instituto de Viajes en el Tiempo. El 2 de noviembre del año 2000 publicó: «Saludos, soy un viajero del tiempo del año 2036. Estoy de camino a casa después de obtener un sistema de computadora IBM 5100 del año 1975. Reveló que había viajado al pasado con un propósito muy específico: recuperar una vieja computadora IBM 5100. Al principio, esta solicitud podía parecer extraña. ¿Por qué un viajero del futuro necesitaría una pieza de tecnología tan desfasada? Sin embargo, la explicación de Titor dejó claro que el IBM 5100 era esencial para su misión. Según él, esta computadora tenía una habilidad única para depurar sistemas heredados, algo crucial en el mundo futuro. En su época, donde la tecnología había evolucionado de maneras que no podíamos comprender completamente, el IBM 5100 era una pieza clave para resolver un gran problema. Este fue solo uno de los muchos detalles sorprendentes que compartió, haciendo su historia más creíble para algunos y aún más desconcertante para otros. Para muchos usuarios de los foros, estas descripciones eran difíciles de ignorar. La cantidad de detalles que proporcionó hacía que sus afirmaciones parecieran más reales que las habituales bromas o engaños en línea de esa época. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Los escépticos rápidamente lo señalaron como un hábil farsante, diciendo que sus historias detalladas solo buscaban captar atención y generar interés. Aún así, los debates en los foros eran intensos, con algunos usuarios creyendo en su historia y otros descartándola como otra fantasía de Internet. Su misión para recuperar el IBM 5100 era solo la punta del iceberg. Compartió más sobre el futuro del que venía, un futuro desgarrado por la guerra, el colapso social y la caída de instituciones clave. Advirtió que el mundo pronto enfrentaría un conflicto importante, pero su tono era extrañamente sereno. A pesar de sus sombrías predicciones, Titor enfatizó que la humanidad se adaptaría, enfocándose más en la comunidad y la familia en lugar de las grandes empresas y fábricas. Esta visión del futuro resonó con algunos, llevando a discusiones más profundas sobre el camino que está tomando la sociedad moderna. A medida que Titor seguía publicando, sus afirmaciones generaban reacciones mixtas. Cuanto más compartía, más preguntas surgían. ¿Era realmente un viajero del tiempo? ¿Podrían ser ciertas sus advertencias?
Titor rápidamente se convirtió en una sensación en los foros, con sus términos científicos, historias personales y audaces predicciones. Incluso si la gente no creía en sus afirmaciones sobre viajes en el tiempo, su historia era difícil de ignorar. Su llegada desató uno de los mayores misterios del inicio del siglo XXI. Sus afirmaciones sobre viajes en el tiempo, una máquina única y su misión para recuperar una computadora obsoleta, intrigaron a muchos, mezclando escepticismo con curiosidad. Titor se convirtió en un símbolo de misterio, combinando ciencia ficción con realidad y provocando debates que aún persisten. Su tiempo en los foros en línea no solo giró en torno a su máquina del tiempo, sino también a una serie de inquietantes predicciones sobre el futuro. Sus oscuras predicciones sobre el futuro. Titor habló con confianza sobre las próximas décadas, advirtiendo sobre eventos que sacudirían al mundo hasta sus cimientos. Sus predicciones más impactantes involucraban conflicto global y colapso social, pintando un futuro donde la humanidad luchaba por sobrevivir en medio del caos. La predicción de Titor sobre la inteligencia artificial y la vigilancia global ha llamado la atención, ya que estas ideas se están convirtiendo en realidad. Lo que alguna vez pareció adelantado a su tiempo, como los sistemas de inteligencia artificial que asisten con tareas y los gobiernos que utilizan tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial, ahora es parte de la vida diaria. Titor previó que la inteligencia artificial jugaría un papel importante en el futuro, y hoy está claro que la tecnología avanza en esa dirección. Titor también predijo que China enviaría un astronauta al espacio en 2003, lo que se cumplió cuando China lanzó su primera misión tripulada. También mencionó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CJD, una rara enfermedad cerebral vinculada a la enfermedad de las vacas locas, implicando que sería una preocupación creciente en el futuro. En los años 2000 ocurrió un brote de vacas locas, con cerca de 200 muertes, aunque estuvo mayormente contenido en el Reino Unido. Otra predicción que parece haberse cumplido fue su idea sobre la energía solar. Cuando hizo esta predicción, la energía solar no era ampliamente utilizada, pero ahora es una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento en el mundo. Fue uno de los pocos que vio el potencial de la energía solar y predijo que se volvería más importante en el futuro. A medida que continuamos avanzando hacia soluciones energéticas más ecológicas, su predicción parece cada vez más acertada. Una de las afirmaciones más impactantes que hizo Titor fue que una devastadora Tercera Guerra Mundial estallaría a principios del siglo XXI. Según él, esta guerra devastaría al mundo, destrozando sociedades y economías. Pero no todo lo que Titor predijo se cumplió. Una de sus predicciones más escalofriantes fue sobre una guerra nuclear en 2015, provocada por tensiones con Rusia. Esto no ocurrió. También predijo una guerra civil en los Estados Unidos comenzando en 2005, pero eso tampoco sucedió. Estas fallas han llevado a algunas personas a dudar de su precisión. En los años posteriores a las predicciones de Titor, la polarización política y los conflictos aumentaron. Aunque los Estados Unidos no experimentaron una guerra civil en 2005, la creciente división entre ideologías políticas se asemejaba a los disturbios que describió. Para 2024, vemos paralelismos inquietantes: inflación en aumento, inestabilidad económica y conflictos en curso como la guerra entre Israel y Hamás. Aunque no hemos visto los ataques nucleares exactos o la guerra civil que predijo, muchos de los problemas que destacó, como las divisiones sociales y el conflicto global, están desarrollándose. ¿Podrían estos problemas estar vinculados al mundo que él vio? ¿O es solo una coincidencia? Lo que hace que las predicciones de Titor sean aún más fascinantes es su explicación de la línea temporal de la que provenía. Según él, el mundo que nos estaba advirtiendo no era el único futuro posible. No simplemente dijo, esto es lo que va a pasar. Él creía que el tiempo en sí mismo era una red complicada y cambiante de posibilidades. Titor era un firme creyente en la teoría del multiverso, que postulaba que cada decisión que tomamos crea una nueva rama de la realidad, lo que significa que hay múltiples versiones del futuro coexistiendo. La línea temporal que describió, llena de guerras y agitaciones, era solo una de muchas posibles, un universo paralelo que podría o no hacerse realidad. Esta idea de múltiples líneas temporales añadió una capa de complejidad a sus predicciones. Esto significaba que los eventos que advirtió no estaban escritos en piedra. En la visión de Titor, nuestras elecciones y acciones podían cambiar el futuro. Por lo tanto, si nos desviábamos del camino que él predijo,
podríamos evitar lo peor del caos. Pero si seguíamos el mismo camino, la guerra y la destrucción que previó aún podrían estar por venir. Esta teoría de realidades alternativas abrió la posibilidad de que sus predicciones no fueran fallos, sino vislumbres de una versión del futuro que aún podría estar esperando por nosotros. A pesar de las catastróficas predicciones, la visión de Titor del futuro no era completamente negativa. Imaginaba un mundo donde, después de las guerras, las personas reconstruirían de manera más local e independiente. Las comunidades se enfocarían en la familia y en una vida a pequeña escala, alejándose de los sistemas globales complejos de hoy. También vio cambios en la religión y el entretenimiento, reflejando las realidades de un mundo postapocalíptico. Esta idea de comunidades más simples y centradas en la familia ofrecía una alternativa esperanzadora al caos que predijo. El debate sobre las predicciones de Titor está lejos de terminar. Para algunos, sus advertencias fueron increíblemente precisas, y las discrepancias entre su línea temporal y nuestra realidad se explican mediante el modelo de Everett Wheeler de realidades alternas, que sugiere que las líneas temporales pueden divergir según las decisiones que tome la humanidad. Otros creen que Titor fue simplemente un narrador hábil, elaborando predicciones que encajaban dentro de las preocupaciones globales de la época. Titor previó un cambio importante en el entretenimiento, con los sistemas tradicionales siendo reemplazados por plataformas descentralizadas. Hoy en día, el auge de los servicios de streaming y tecnologías como blockchain parecen alinearse con su visión. A medida que avanza el siglo XXI, las predicciones de Titor podrían ganar más credibilidad, aumentando el misterio de su historia. Si realmente fue un viajero del tiempo, sigue siendo un misterio, pero su impacto es innegable. Sus advertencias y teorías continúan generando reflexiones sobre el futuro, dejándonos cuestionar si el mundo que describió aún nos espera o si ya hemos alterado su curso. Esta fascinación duradera solo se profundiza al considerar la ciencia detrás de sus afirmaciones de viajes en el tiempo, especialmente los conceptos únicos que introdujo sobre cómo funcionaba su máquina. La ciencia detrás del viaje en el tiempo. Las atrevidas afirmaciones de John Titor sobre el viaje en el tiempo no se limitaron solo a las descripciones de su máquina. Lo que realmente llamó la atención de las personas fueron los conceptos científicos que presentó para explicar cómo funcionaba su dispositivo para viajar en el tiempo. En el corazón de la máquina de Titor estaba la idea de una unidad de distorsión gravitacional. En términos simples, él afirmó que este dispositivo podía manipular el tejido del espacio y el tiempo, creando una burbuja a su alrededor que le permitía saltar a través del tiempo. Imagina doblar una hoja de papel, creando un pliegue, y luego saltar sobre el pliegue en lugar de viajar a lo largo de la superficie del papel. Así describió sus viajes en el tiempo. Pero espera, ¿cómo funciona eso? Explicó que el sistema de bloqueo de gravedad variable, VGL, por sus siglas en inglés, desempeñaba un papel crucial al estabilizar estos saltos al bloquearse con firmas gravitacionales, algo que aseguró era esencial para viajar en el tiempo sin causar paradojas catastróficas. Según Titor, su sistema utilizaba la dilatación temporal gravitacional, basada en la teoría de la relatividad de Einstein. En términos simples, el tiempo se mueve más lento cerca de un objeto masivo, como un agujero negro. Su máquina supuestamente controlaba esto, permitiendo viajar en el tiempo mientras mantenía la estabilidad. Aunque suena a ciencia ficción, ¿podría funcionar? La dilatación temporal es real, y la dilatación temporal gravitacional ha sido probada en experimentos. Por ejemplo, los relojes funcionan un poco más rápido en el espacio que en la Tierra debido a una gravedad más débil. Entonces, si pudiéramos controlar la gravedad a gran escala, ¿sería posible viajar en el tiempo? La unidad de distorsión gravitacional C204 suena futurista, pero sus ideas están basadas en ciencia real. ¿Podría Titor haber usado la física actual para crear un dispositivo del futuro, o era todo un engaño? El viaje en el tiempo enfrenta desafíos significativos, incluida la precisión. ¿Cómo aseguras llegar al momento exacto? También está el tema de las líneas temporales alternativas. ¿Qué pasa si cambias la historia? Él sugirió que su máquina viajaba entre universos paralelos, lo que significaba que sus acciones no afectarían el futuro real, sino que crearían una nueva realidad. ¿Pero realmente existen estas realidades paralelas? Con estas complejidades, no está claro si su explicación sobre el viaje en el tiempo se basaba en ciencia real o solo era una historia creativa. Su dispositivo parecía fundamentado en principios físicos.
Pero todo el concepto se siente frágil. Una teoría utiliza principios científicos, mientras que otra introduce imaginación. La gran pregunta sigue siendo: ¿fue John Titor un viajero del tiempo con una explicación científica plausible, o simplemente alguien adelantado a su tiempo al crear un relato extraordinario? La historia de John Titor siempre ha estado llena de misterio, generando muchos debates y mucho escepticismo. Mientras que algunas personas creen en sus afirmaciones sobre viajes en el tiempo, otras no están tan seguras. ¿Fue realmente Titor un viajero en el tiempo, o era algo más? A medida que la historia creció, también lo hicieron las controversias que lo rodeaban. La impactante verdad detrás de la existencia de Titor. Una de las primeras y mayores acusaciones es que toda la historia de John Titor fue un engaño. Algunos creen que Titor no era solo una persona, sino una creación de dos individuos, Larry y Richard Haber, quienes comenzaron a inventar su historia en 1998, incluso antes de que Titor comenzara a publicar en línea. Se decía que estos dos estaban detrás de la creación de toda la narrativa sobre viajes en el tiempo. Pero si Titor no era un viajero del tiempo, ¿quién era realmente? Algunos piensan que Joseph Meany, quien trabajó en un proyecto llamado Aang's Hat, podría haber ayudado a construir la historia de Titor. Aang's Hat era un proyecto ficticio con similitudes a la historia de Titor, y muchos se preguntaron si fue el inicio de lo que se convirtió en el relato de John Titor. Estas conexiones llevaron a algunos a cuestionar si Titor era simplemente una historia elaborada, en lugar de un verdadero viajero en el tiempo. A medida que surgieron más preguntas, la gente comenzó a preguntarse si Titor podría haber sido un agente del gobierno. Algunos creían que sus advertencias sobre conflictos mundiales, desastres nucleares y una sociedad colapsando formaban parte de un plan mayor. La idea era que Titor podría ser una prueba para ver cómo reaccionarían las personas ante afirmaciones tan impactantes. Esta teoría hizo que la historia fuera aún más escalofriante, con algunos creyendo que su verdadero propósito era difundir desinformación o impulsar una agenda oculta. Las cosas se complicaron aún más cuando la historia de Titor comenzó a vincularse con el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida por llevar a cabo investigaciones de vanguardia en física, especialmente con su gran colisionador de hadrones. Algunas personas pensaron que las advertencias de Titor sobre los viajes en el tiempo podrían haber estado relacionadas con los experimentos del CERN, sugiriendo que podrían estar experimentando con viajes en el tiempo o lidiando con problemas que podrían salir mal. La conexión entre el CERN y la historia de Titor hizo que sus advertencias parecieran más reales, y algunos se preguntaron si Titor estaba tratando de advertirnos sobre algo para lo cual el mundo no estaba preparado. Una parte extraña de la historia de Titor fue el registro comercial de su nombre. A medida que su popularidad creció, la gente comenzó a cuestionarse por qué alguien querría tener los derechos sobre John Titor. ¿Era solo un movimiento comercial o sugería algo más oscuro? La batalla legal por el nombre generó sospechas de que toda la historia podría haber sido diseñada para obtener ganancias, capitalizando el interés de las personas en los viajes en el tiempo. El debate sobre la verdadera identidad de Titor continúa. Algunos creen que es un viajero del tiempo con advertencias vitales, mientras que otros lo ven como una historia ficticia destinada a entretener y generar dinero. Su repentina desaparición en 2001 solo profundizó el misterio, dejando a muchos preguntándose si la historia fue un engaño. La influencia de Titor ha ido mucho más allá de los foros en línea, moldeando la cultura popular. Películas y programas de televisión como The 100, The X-Files, 12 Monkeys y Back to the Future han tomado ideas de sus conceptos sobre viajes en el tiempo y realidades alternas. Sus advertencias sobre el futuro y el concepto de líneas temporales paralelas resuenan con las audiencias, haciendo que su legado sea una parte duradera de la ficción sobre viajes en el tiempo. Sin embargo, el registro comercial de su nombre y la creación de una entidad con fines de lucro siguen alimentando preguntas sobre la verdadera naturaleza de su historia. En última instancia, el relato de Titor habla de una fascinación humana más profunda con el futuro. El misterio que lo rodea, junto con su influencia en la cultura y las teorías conspirativas, asegura que la leyenda de John Titor perdurará por años. Incluso después de su misteriosa desaparición en 2001, su historia sigue cautivando a muchos. Sus advertencias y teorías pueden haberse desvanecido, pero su impacto no ha disminuido. Personas de todo el mundo aún están intrigadas, con una devota comunidad que analiza sus afirmaciones y busca la verdad detrás de su existencia.
¿Ya convive el mundo con viajeros del tiempo? Al reflexionar sobre la historia de John Titor, una gran pregunta persiste. ¿Podrían los viajeros del tiempo estar ya entre nosotros, caminando a nuestro lado? Es una idea fascinante que nos lleva a pensar profundamente sobre el futuro y si el viaje en el tiempo podría cambiar todo lo que conocemos sobre nuestro mundo. La historia de Titor no se trataba solo de predecir eventos, era un mensaje. Nos advirtió sobre la apatía global, el caos político y lo desconectados que podemos estar de los problemas que nos rodean. Estas advertencias siguen siendo relevantes hoy en día, especialmente mientras enfrentamos desafíos cada vez mayores. ¿Podría Titor haber intentado hacernos más conscientes del futuro que estamos creando? ¿O tal vez simplemente era una voz clamando desde el futuro, instándonos a prestar atención antes de que sea demasiado tarde? A medida que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, somos testigos de avances asombrosos, desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial. Pero con todo este progreso también llegan riesgos. Titor nos advirtió que la tecnología podría avanzar más rápido de lo que somos capaces de controlarla, lo que podría ocasionar graves problemas en el futuro. ¿Es esta una amenaza real o solo un temor a lo desconocido? Cuanto más rápido avanzamos, más nos preguntamos si estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La idea de que podría haber otros viajeros del tiempo influyendo en nuestro mundo añade una nueva capa de complejidad a esta historia. Si el viaje en el tiempo es real, ¿cuántas personas del futuro podrían estar moldeando silenciosamente el mundo que nos rodea? ¿Podrían eventos históricos importantes haber sido alterados por alguien de otra época? Es un concepto que desafía la mente y nos hace cuestionar cuánto control tenemos realmente sobre nuestro futuro. La gran pregunta persiste: ¿fue Titor el único o es solo uno de muchos viajeros del tiempo que han visitado nuestro mundo? Si el viaje en el tiempo existe, es posible que haya otros por ahí, guiando la historia a su manera. La historia de Titor abre la posibilidad de que tal vez no estemos solos en este extraño viaje a través del tiempo. Entonces, ¿fue la historia de John Titor una advertencia, un engaño o algo más? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero su relato ha generado interminables debates y ha capturado nuestra imaginación. Ya sea que su historia sea verdadera o simplemente un ingenioso truco, nos ha hecho reflexionar más sobre el tiempo, la tecnología y el futuro. Y aunque quizás nunca encontremos todas las respuestas, el legado de Titor continuará haciéndonos preguntarnos: ¿qué nos espera en este misterioso viaje a través del tiempo? Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima vez.